Bien, hemos hablado ahí en el inicio de envalentonados, ¿no? Qué envalentonado está el gobierno para tomar ciertas decisiones. Y también hemos mencionado el caso de Julio López, un caso que por supuesto a todos en la Ciudad de La Plata, sobre todo en la Ciudad de La Plata, nos conmueve muchísimo. Desde la Cámara de Diputados, de la Nación, la Comisión de Derechos Humanos planteó que se abran, que se puedan conocer los archivos de la causa de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y es raro esto que vamos a decir, pero sí, el PRO, o sea, la gente de Cambiemos, quienes estuvieron diciendo hasta hace poco, hablen de Julio López, fueron quienes se opusieron a que esto pase. Queremos conocer la mirada de la Mesa por los Derechos Humanos aquí de la Ciudad de La Plata y por eso tenemos a Matías Moreno aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Matías? ¿Bien? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, ¿te sorprendió esto de todas las voces en consonancia pidiendo que se abra esta causa, estos archivos, y Cambiemos diciendo que no? Lamentablemente a uno ya no lo sorprende en función de que vemos ciertos retrocesos a partir del 10 de diciembre del 2015 que tienen que ver, por un lado, lo que ha sido en términos legales, la cuestión del 2x1, el poco apoyo del gobierno nacional y provincial a los juicios por delitos de lesa humanidad que se siguen llevando a cabo, sino también, además del plano de lo jurídico, en el plano de lo simbólico, ¿no? Este intento constante que estamos viendo en los últimos 2 años de reinstalar la teoría de los demonios, que después se traduce incluso en el cuestionamiento del hermano de Santiago Maldonado cuando la víctima pasa a ser victimario. Digo, es parte de un relato, si se quiere, y que tiene que ver justamente con pisotear un poco la lucha de los organismos de derechos humanos, pero además intentar dar o frenar, yo no diría dar marcha atrás porque es muy fuerte, pero por lo menos frenar todos los avances que hemos logrado en materia de derechos humanos en los últimos por lo menos 15 años. Lo que pasó, a partir del dictamen favorable de la Comisión de Derechos Humanos de la Nación, a partir incluso de un proyecto de Miriam Bregman de abrir los archivos para ver qué hay en la causa de Jorge Julio López, digo, es una más que lo podemos inscribir lo que fue el 2x1, lo que fue las domiciliarias, y muchas cuestiones más que tienen que ver con cuestionar el número de desaparecidos. Entonces uno tendría que decir que lamentablemente no lo sorprenden estas actitudes de la Alianza Gobernante Cambiemos. Ahora, pero ¿qué argumento fue el que utilizó Cambiemos, por ejemplo, en este caso particular para no abrir estos archivos? En este caso lo que plantean, el proyecto habla claramente de que aquellos que pueden acceder a esa información serían los particulares damnificados, bueno, la familia de Jorge Julio López, las querellas, los organismos de derechos humanos. Cambiemos plantea que tiene que ser toda la población que pueda acceder a esa información. Es una cuestión maniquea porque en realidad está claro que no todos podrían acceder a esta información a partir de la desclasificación porque hay muchas personas que están siendo imputadas o investigadas por la desaparición de Jorge Julio López. Con lo cual es una excusa, si se quiere, para no dar el voto favorable, para que ni más ni menos el Estado muestre la información que hay. Ya se cumplieron 11 años la desaparición de Jorge Julio López y esto sería un avance. Nosotros de la Mesa entendemos también que la desaparición de Jorge Julio López fue claramente un mensaje a la política de derechos humanos de los últimos 10 años en función que a partir de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final es que pudimos presentarnos los familiares como querellantes nuevamente y en muchos casos lograr justicia por nuestros familiares desaparecidos. En el caso de Jorge Julio López, claramente nosotros entendemos que su desaparición tiene que ver con generar un terror para todo el proceso judicial que se reabrieron a partir del año 2004 con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Fue un claro mensaje para, si se quiere, la parte fundamental de los juicios por delito de lesa humanidad, que son los testigos, porque nosotros en la instancia penal necesitamos recrear nuevamente, a pesar que hace 40 años pasaron los hechos, nuevamente la situación a partir del testimonio de los sobrevivientes. Claro. Ahora pasó también, digo, en estos últimos días, que por lo menos no quedó claro qué pasó con la imagen de Jorge Julio López en Plaza Moreno, ¿no? Que, bueno, incluso ha sido declarada en su momento de interés municipal por lo que significa y por lo que representa y que hace ya muchos años, desde la desaparición de Jorge Julio López, que estaba allí pintado, digamos. ¿Qué explicaciones han dado en esto, digamos? Hay una cosa que es
muy particular lo que pasa en la Municipalidad de la Ciudad de La Plata. No se conoce la persona que está a cargo de la dirección o subdirección de derechos humanos de la ciudad. No, los organismos no la conocen, no vemos o no vimos en este año y medio de la gestión municipal ninguna política que no solamente tenga que ver con lesa humanidad, sino que tenga que ver con género, violencia institucional y demás. Eso me parece que se inscribe en una idea, en una lógica que claramente los derechos humanos no son prioridad para este gobierno, en este caso municipal. Y está claro también que al momento de, sin obviamente no tener los elementos necesarios para saber por qué se borró y cómo se borró, está claro que el gobierno genera un escenario para que aquellos grupos minoritarios se envalentonen, como dicen bien ustedes, y puedan borrar marcas urbanas que tienen que ver con la reivindicación de compañeros detenidos desaparecidos, que puedan borrar muchos murales pidiendo la libertad de Milagro Sala, muchos murales pidiendo la aparición de Santiago Maldonado. Me parece que la responsabilidad en este caso que le cabe al gobierno nacional y en este caso municipal es generar estos escenarios y no repudiar fuertemente cuando pasan estas cuestiones que tienen que ver con borrar la memoria a partir de las marcas urbanas que fueron hechas durante los últimos años. Claro, pero aparte van generando, como vos bien decías, todo un escenario incluso desde lo discursivo. Porque, por ejemplo, el otro día veía a Marcos Peña hablando de otra cuestión, que eran los billetes, cómo habían cambiado los animales por los próceres, y él diciendo, sacamos la muerte de los billetes para poner vida. O sea, esa cuestión de no queremos hablar del pasado, ni de la cuestión política del pasado. Porque el macrismo no tiene relato, y no le interesa tampoco tener relato. Eso uno entiende que tiene un límite, porque al decir esto de los animales que querían poner vida, es, por un lado, no hacerse cargo de lo que somos, digo, lo que somos en términos históricos, como sociedad. Nosotros llegamos a este lugar no por obra y gracia de algo extraterrenal, sino a partir de una historia que tenemos en común, una historia muchas veces de lucha, que se fueron conquistando algunos derechos que tienen que ver con derechos sociales y demás. Me parece que en el caso del macrismo, al no tener un anclaje histórico e ideológico con valores que representan lo mejor, si se quiere, de la historia nuestra, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Nosotros, digamos, sabemos que aquellos movimientos o personas que encabezaron gestas a nivel nacional que permitieron, por ejemplo, en el caso de la cuestión de género, el voto femenino, con la cuestión de los derechos sociales, otorgarle ciudadanía a los trabajadores, yéndonos más lejos, aquellos patriotas que participaron en la liberación de nuestra patria, de las colonias y demás. Bueno, eso se inscribe en determinada línea histórica y nosotros somos parte más de un proceso. No es que la historia nace con nosotros y seguramente no va a morir con nosotros, sino que somos una partecita dentro de un proceso. En el caso del macrismo, claramente no le interesa tener ningún tipo de anclaje público en el pasado. Pero eso no quiere decir que no tengan gurúes o no tengan referencias ideológicas, políticas, económicas, pero le da mucha vergüenza mostrarlas. Claro. Y solamente se ven cuando le sacan una foto a Cavallo entrando al Banco Nación y asesorando a Sturzenegger acerca de la política monetaria. El otro día analizábamos, ¿no?, la frase de Cavallo, diciendo que las políticas económicas de este gobierno son muy parecidas a las de los 90. Él estaba un poco orgulloso, hablando de sus discípulos, si se quiere. Ahora, nombraste el tema Santiago Maldonado y, como decimos, sí, no quieren hablar mucho de la historia, pero acá en el presente hay un desaparecido en democracia y que, además, desde el gobierno, no solo se ha tratado de tapar el tema, como decís, por más que tapen los murales o por más que tapen los carteles, lo que sea, no van a poder borrar la situación, pero incluso se la vio a Carrió el otro día hablar hasta de porcentajes, ¿no? En un 20% hay chances de que esté en Chile, digamos. ¿Cómo analizan, cómo continúa esa investigación en este caso y la actitud del gobierno que permanece, digamos, bancando la Gendarmería y a Patricia Bullrich en este caso? Sí, bueno, yo creo que en el caso de Carrió, ahí el juez, un fiscal, tendría que actuar de oficio y en todo caso citar a la candidata a diputada por la Alianza Gobernante Cambiemos, Elisa Carrió, y que diga realmente dónde se basa para dar semejante afirmación en este contexto. Me parece que es de un cinismo que incluso fue repudiado por la mayoría de las fuerzas políticas que
que componen el arco político nacional, porque se vio claramente, yo tuve la oportunidad de verlo en vivo, verlo en la televisión, la verdad que no me podía creer que alguien pueda decir una cosa así, pensando más que nada en la familia de Santiago Maldonado. Esto fue en el marco de un debate en TN, ¿no? Sí, en el marco del debate de la elección que se va a dar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después, con el caso de Santiago Maldonado, uno podría decir que la violencia institucional, siempre existió. La gran diferencia es cómo actúa el Estado ante esa violencia. Nosotros podemos ver estados activos que ponen todo a disposición para generar políticas de concientización, tanto la fuerza de seguridad, la Fuerza Armada, para que no se reprima la protesta social, para que incluso aquellos ciudadanos que puedan tener acceso a tener información de cómo manejarse en determinadas situaciones violentas lo puedan hacer. En el caso de este gobierno vemos claramente que hay no solamente una despreocupación acerca de la desaparición de Santiago Maldonado, sino que hicieron todo lo imposible para intentar correr la responsabilidad del Estado acerca de la desaparición de Santiago Maldonado. Desde que estaba en otra provincia, desde que estaba en otro país, de que había una pareja que lo había subido a un auto. Y que fue lastimado por un muchacho que estaba en una tienda, en una despensa, algo así, que tenía un puestito ahí que lo había acuchillado. Se habló de eso incluso en un momento. Y lo concreto es que mientras seguimos avanzando sin tener muchos datos, lamentablemente, vemos que cada vez el cerco se cierra más acerca de, o por lo menos se dirige más acerca de la responsabilidad de los actores que estuvieron presentes, por lo menos la última vez que lo vieron a Santiago vivo, que fueron la Gendarmería en el marco de una represión por un corte de ruta. Pero también yo creo que tenemos que pensar en las cuestiones dentro de este marco tan negativo que significa la desaparición de un ciudadano y toda la responsabilidad que le cabe al Estado para dar información acerca del paradero de ese ciudadano. Es interesante ver también la respuesta social que hubo, porque me parece que hay una memoria histórica, una memoria colectiva que ha sabido atravesar diferentes momentos de los últimos 40 años, y tomo como eje el 2001 y el 2002 incluso, que a partir de las diferentes movilizaciones por la aparición con vida de Santiago Maldonado, está dejando en claro que ya esta sociedad, o la gran mayoría de esta sociedad, no se banca una desaparición. Y eso no tiene nada que ver incluso por la posición ideológica. En el debate, Marcelo Ramal, el candidato por el Frente, por el FIT, le plantea muy bien a Elisa Carrió, le decía, muchísima gente que la ha votado a usted ha participado en las marchas por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Ergo, usted tiene responsabilidad de dar una opinión acerca de eso. Bueno, y después tuvo lamentable declaración. Pero lo que quiero decir es que es saludable ver cuál fue la reacción de gran parte de la sociedad ante el caso de Santiago Maldonado, y eso me parece que habla muy bien de nosotros como sociedad y de una maduración, más allá incluso del contexto que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Matías, por haber venido. Esperemos que estas cosas no sigan sucediendo, esto que hemos hablado hoy de envalentonarse algunos grupitos minúsculos y hacer estas cuestiones. Estaban contando recién que acá han llegado amenazas al mail de noticias de acá del canal por el mural que está en el edificio de aquí de la Ex Humanidades. Sí, la verdad que además es un mural que está desde antes que exista TVU también, ¿no? Porque llegan amenazas por la imagen de Julio López. Así que muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias. Fútbol.